Radio Resistencia. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. En este viernes 20 de diciembre vamos a tener, como siempre, una plática muy interesante con los acostumbrados de los viernes para hacer el análisis y el repaso de lo que hemos tenido esta semana. Muy agitada, por cierto, con muchas consecuencias probablemente positivas para algunos, siempre debe de haber, y negativas para la gran mayoría. Soy Francisco Gómez, no es habitual que esté por acá, pero tengo el gusto de acompañarles. Fernando se estará incorporando brevemente. Como los viernes, está con nosotros Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, qué gusto, nuevamente. Francisco, feliz Navidad. Francisco, feliz Navidad y qué gusto tenerlo aquí de nuevo, hombre. Muchas gracias. Sí, es un gustazo también estar aquí con el licenciado. ¿Cómo así? O ya es licenciado. ¿Y cómo así? Es que lo que pasa es que Walter Araujo decía de que él había ido a Rusia a sacar un curso de corte y confección. Y era mentira. Mentira, no. Lo que pasa es que el título venía en ruso y no lo podían leer aquí. Han pasado como 20 años para leerlo. O ya lo lograron leer y ya lo aceptaron. O sea que es licenciado de la República de El Salvador y de la República Rusa. Licenciado Marvin Aguilar, ¿qué tal? ¿cómo está? Saludos a la audiencia de Canal 8. ¿Fue ahora a sacar ya su...? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando tú te grabas en el extranjero, Sí. tenés que venir... Incorporarse o algo así. Hay tres mecanismos. Te incorporás, homologás y lo registrás. Homologarlo Entonces, sería. Ajá, o sea, son tres variantes. Entonces yo lo que he hecho es registrarlo. Porque como no hay carrera de culturología en el país, lo que hay que hacer es registrarlo. Cuando el gobierno ruso certifica que ese diploma es cierto, que la carrera es cierta, que la cursé allá, y entonces presentas en el Ministerio de Educación el título. Y que el título no es falso. Exactamente, que el título en ruso con una traducción al español por un traductor autorizado y por un notario, que da fe que lo que dice el traductor es cierto, ¿no? Y Walter Araujo, ¿por qué te molestaba? Yo creo que es una cuestión de... salió en campaña este año, ¿no? Él empezó a decir en campaña que yo no había ido a Rusia a estudiar, y es más, tenemos un corto en el que él dice, ya voy a presentar las pruebas de que él a estudiar no fue, que él no tiene un título. Que corte y confección había ido, dijo. Dijo que había ido a hacer un diplomado. ¿Verdad? Entonces, ya con este acuerdo del diario oficial, porque es un acuerdo ejecutivo que se publica en el diario oficial, yo ya puedo ir, por ejemplo, al DUI Centro y pedir que pongan allí donde dice profesión, ¿verdad? U oficio, culturólogo, que eso sería, digamos, ¿verdad? El título. ¿Y cuánto ruso. tiempo se tarda esto? O a usted, por lo menos. Bueno, lo que sucede es que conmigo yo regresé al país en el 2009. Y no había podido registrarlo, primero porque el Ministerio de Educación no tenía cómo certificar de que esa carrera existía. Entonces hemos tenido que esperar que Rusia y El Salvador firmen un convenio donde se reconocen las carreras de El Salvador en Rusia y de Rusia en El Salvador, que ratifique eso a la Asamblea Legislativa, quien la mande al Ministerio de Educación, porque es el encargado, ¿verdad? Sí. En el ramo del Ejecutivo, y que entonces ellos emitan un acuerdo ejecutivo con mis documentos. Ahora, yo tuve que mandar los documentos rusos originales
a la embajada de Rusia en Managua para que ellos ahí lo apostillaran. Vea que se llama apostilla. Que sí, es cierto, este título está en ruso y es cierto, y es esta persona y existe y está en el Ministerio de Educación ruso. Cuando ya vengo con todo eso, me tengo que ir a Cancillería salvadoreña para que digan que el cónsul que firma ahí, efectivamente es cónsul ruso porque está registrado. Porque el cónsul está registrado en Cancillería salvadoreña, que es el cónsul ruso, que es el funcionario autorizado para eso. Y después de todo eso, hoy me dieron ya el acuerdo. 15 años después. Sí. Pero eso porque no había convenio. Hoy me imagino que para las próximas personas que se gradúen si no hubiera habido convenio, nunca lo hubieran autorizado y Walter lo hubiera estado molestando. Ajá, exacto. Entonces la cosa es que hoy yo puedo demandar a Walter Araujo porque me difamó al decir que yo no era profesional, licenciado. Un diplomado en corte y confección dijo que había ido a sacar. Y entonces hoy puedo demandarlo porque mintió. Demandarlo, de todas maneras, él lo van a ir ¿Puede a o lo va a hacer? Estoy pensando hacerlo, porque a él lo van a demandar ya el lunes. Aconsejelo. Aconsejelo. El lunes le van a meter 2 demandas. ¿A quién? De ¿A la Marvin? otra, A Walter Araujo. A Walter Araujo. ¿Y por qué? Por violencia política. Violencia contra las política mujeres. contra las mujeres. Se ha documentado una serie A de José delitos. Youtuber también. Pero él demandó a Raúl Beltrán. Sí, pero eso ya perdió. estuvo, sí. Perdió. 4 veces perdió. Hoy lo va a demandar una mujer a José Youtuber. Sí. Bueno. Porque él atacó por envidia. Bueno, felicidades, Marvin. Así que bueno, Así ya. que Y ahí con está. eso ya puedo demostrar que Walter... Pero necesitamos verlo. Sí, Ronald. yo lo voy a... Sí. Claro. No, Yo lo voy a... No le Tenemos que creo. ver el título, a ver si es Lo cierto. vamos... ¿Para qué? Si no lo va a entender. No importa, ver, dije, Los no dibujos. entender, Va a creer no que cosas diferentes. va a ser dibujito lo que va a ver Sí, usted. así es, hombre, ver. La cosa es que lo voy a publicar en mis redes, el acuerdo del diario oficial. Ah, genial. No, y ahí es una foto chabeleada. No, aquí en físico. Si no, no te lo avalamos nosotros. Y usted Bueno. vea que yo soy del PDC para andar chabeleando cosas. Mira, vos sos migueleño, ¿qué más? Pero sí. Peor todavía. Bueno, vamos a comenzar. Va, ya, en Ronald. serio. Bueno, esta semana, bueno, no, esto no es de esta semana. Desde el 19 de octubre, la primera marcha blanca previo, se despiden a personas, bueno, por lo menos en el Ministerio de Salud dijeron de que se había despedido a médicos, enfermeras, que no era una cantidad grande en ese momento, no por la marcha ni porque ellos querían, sino que por la población, o sea, prácticamente la población tenía la culpa, según lo que mencionó el ministro del ramo en ese momento. Pero amén a eso, del 19 para acá, han despedido en el MinSal 275 personas, hasta ayer en la noche, Sí. no estamos incluyendo hoy viernes, no, que ha de haber, que aumenta sin duda. El Ministerio de Educación, 13 personas, según este informe, 6 del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 64, Ministerio de Hacienda 3, Tribunal Supremo Electoral 140, Corte Suprema de Justicia 420, CONAMIPE 16, CNJ 50, el Seguro Social 104, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 76, la Policía Nacional Civil 300, las unidades de salud de Panchimalco 3, Santo Tomás, esos han sido esta semana, Santo Tomás 2, 1 Rosario de Mora, 3 los planes de Renderos, 3 Acamil, la región centro 90, el hospital de Sonsonate 20, el psiquiátrico 18, el de Occidente 35, hospital de San Miguel 40, el Rosales 300 y la Procuraduría General de la República 1, son 1983, a esto hay que hacer un redondeo que son 900 ya en esta gestión de Nayib Bukele del 1 de junio hasta el 19 de diciembre, 900 del GOES, Ministerio Cultura sobre todo, las alcaldías 450, la Asamblea Legislativa 900, un total de 2.250 hasta el momento y contando. ¿Por qué se da esto?
Sin hoy, ¿verdad? Sí, el Porque 20. hoy va a ser la mayor cantidad de despidos. Este es dato del movimiento de trabajadores despedidos. Porque como hoy se despiden ya las instituciones del gobierno, muchas, ¿verdad? Sí, Entonces hoy van a haber un recorte terrible, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Miren, esta es una cuestión de decisión política del dictador. El dictador, él se ha tenido que dar un gran reculón con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Se ha tenido que hincar ante el Fondo Monetario y hacer lo que el Fondo Monetario dice. Aquí ya no hay que yo no soy el patio trasero de los Estados Unidos y que somos independientes. Nada, hínquese. Si no, no hay pista. Y eso le ha tocado. Ahora O sea que es culpa del Fondo Monetario Internacional. No, es culpa de él. Y aquí lo explico. ¿Por qué han llegado a esto? Porque todos estos años han estado votando el pisto, ¿verdad? Chivo Wallet, Plan Control Territorial, publicidad todos los días a diario, ¿verdad? En Mi Universo y tantas locuras que han hecho, ¿verdad? Tantas locuras de verdad que han hecho. Y entonces votando y votando dinero. Hoy han llegado a un problema, que el hecho de votar dinero implica subvencionar esa plata. ¿De dónde saca usted el dinero? Si los ingresos no le alcanzan, usted recurre a créditos. Entonces ellos con pisto prestado han estado sufragando los gastos mayores a los ingresos. Entonces se les ha hecho una brecha grandísima y hoy necesitan esos 1.400 millones. Más que los 1.400 necesitan la llave del fondo, porque el fondo es un aval para que los otros bancos le presten. Ya escuché por ahí que tienen 3.500 millones más en los otros bancos listos para ir a sacar cuando el fondo les deja plata. O sea que esto va a llegar a unos 5.000 millones, 6.000 millones más de crédito, que andamos casi en 32.000 millones de dólares, ¿verdad? Vamos a llegar como a 38.000, 37.000 millones. Lo cual quiere decir que nos van a dejar endeudadísimos hasta la coronilla, ¿verdad? Pero la decisión de echar a la gente, a los trabajadores, es porque el Fondo Monetario les obliga a bajar la masa salarial. Ellos quieren un ajuste fiscal a como dé lugar, y eso se logra de dos formas: despidiendo gente o haciendo llegar dinero. Pero como no pueden hacer llegar dinero, porque la economía está decreciendo, ¿verdad? Las exportaciones están bajando, las remesas no están creciendo como habían venido creciendo, entonces solo les quedaba la decisión entre echar a los pobres a la calle, que es lo que han hecho, o ponerle impuestos a la oligarquía. Esa era la decisión. Y la decisión fue: los pobres a la calle, a los ricos no los toquemos, porque los ricos son socios de ellos ahí. Por eso han echado esos 11.000 personas. ¿Que alcanza eso? No, porque... Déjeme entender, de los 2.250 que acabo de detallar, hay que agregar un par... No, 10.000 más. Que van para el siguiente año. Ya, esa es la supresión de plazas. Entre hoy y el 31 de diciembre... O sea que podemos hablar, ¿qué? ¿De 12, 13.000? ¿O estos los vamos a sumar y vamos a llegar a 11? Mire, en total lo que está en el presupuesto general de la nación son como 11.300. Si ponemos a cuenta eso, faltan 9.000 que podían echarlos hoy, este día, hoy, o terminar de echarlos en enero. Y están haciendo esa vulgaridad de les suprimimos la plaza, tal cual hicieron con Marvin Aguilar el año pasado. ¿Para qué? Para no darle la indemnización a la gente. ¿Qué significa entonces? O sea, porque yo tengo derecho a mi indemnización y a mis... Sí. Pero, ¿qué No, mal lo hice, digamos? Esa es una picardía de la dictadura. O sea, no lo despido, Francisco.
le suprimo su plaza ya no existe, por lo tanto no tengo por qué indemnizarlo, porque para indemnizarlo la ley dice que es despido, y como no lo estoy despidiendo, ¿Es parte de la medicina amarga o es la Navidad negra? medicina o la amarga Navidad negra? que se vuelve una Navidad negra para la pobre gente que se queda sin trabajo. Pero hay que tenerlo claro, la decisión fue o le pongo impuestos al gran capital o echo a los pobres a la calle. Echamos a los pobres. Echamos a los pobres. Claro. Hacemos una pausa, ya venimos con más en Criterios. No lo corté. Sí. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, en este viernes estamos con Criterios, estamos analizando lo que ha pasado esta semana, consecuencias de lo que va a venir también. Marvin, el Fondo Monetario Internacional doble el brazo al gobierno con lo del Bitcoin, aunque ya se los habíamos dicho de una y mil formas, no que el Bitcoin es malo, sino que la ley era la mala. Pero en fin, la ley esto va a desaparecer. Esto va a desaparecer, una gran ley de 2 páginas que se tiene, pero es un harakiri que se ha hecho el gobierno al aceptar tantas cosas que pueden sacar a luz los del Fondo Monetario Internacional, o lo arreglan y queda entre ellos todo. Lo que sucede es que, ¿cómo es posible que el Bitcoin, que era la gran apuesta económica del presidente Bukele en su primer periodo, hoy que está en su mejor momento, que sobrepasa los $100,000 y que vamos a tener el despegue económico, baja a 97, es decir, que ha subido mucho? ¿Por qué en un buen momento del Bitcoin resulta que el gobierno va a dar marcha atrás en 2 cosas importantes? Primero, que es a reformar la ley, ¿verdad?, que deje de ser moneda de curso legal, que eso es una de las exigencias del Fondo Monetario, que no quiere competencia para el dólar. ese es el fin. Exactamente, en el país, y que incluso ya no se acepte el pago de impuestos en Bitcoin, sino que se acepte en dólar, en moneda. Esa es otra de las consideraciones que está en el acuerdo. Y que vaya desmontando poco a poco el archivo wallet. Vea que la gente pueda utilizar el Bitcoin, pero a nivel personal. ¿Y el archivo wallet al final era del gobierno o era del mixto? gobierno? Es del gobierno. O sea, el archivo wallet es una institución del Estado, creado bajo la figura. Una sociedad anónima de capital. Lo que pasa es que se creó a través de ETESAL. ETESAL, que es empresa estatal, puede crear sociedades anónimas de capital variable. Así lo establece la ley. Pero se crea con fondos públicos. Por lo tanto, el accionista es el Estado. Solo quiere de capital variable. Correctamente, pero con fondos estatales. Así también es Constructor El Salvador, así también es Diario El Salvador, por ejemplo. Se ha creado bajo esa figura. Entonces, lo que vemos hoy es que el gobierno tiene que dar marcha atrás a su gran apuesta económica del primer periodo. Entonces, en conclusión, si tu gran apuesta económica era el Bitcoin y hoy tenés que dar marcha atrás desmontando la infraestructura que creaste para echar a andar el milagro económico, pues resulta que te has tirado a la calle $400 millones, que es lo que ha costado todo esto del archivo wallet. Ahora bien, esos 400 millones pudieron haber servido para indemnizar a los empleados públicos. Y hasta te sobra. No te hubieras gastado 300 millones en indemnizar a todo el sector público que ibas a despedir. Por lo tanto, ahí es donde te vas dando cuenta que las prioridades del gobierno, por mucho que digan que representan ¿cuánto es? El 97, el 94%, no están pensando en el bienestar de esa gente. Ahora bien,
¿por qué el gobierno cede? Esa es la pregunta que hay que hacer. Mantuvimos un discurso como país en casi 5 años de que no somos patio trasero de los Estados Unidos, que el Bitcoin iba a ser el despegue económico, la apuesta del gobierno es que el Bitcoin iba a valer 100,000, después Y un el millón. Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Exactamente, es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que la respuesta está en la ley que el Senado de los Estados Unidos aprobó cuando El Salvador aprueba el uso del Bitcoin como moneda de curso legal y que se le conoce como la Ley para la Transparencia de Criptomonedas en El Salvador, que por sus siglas en inglés se le conoce como ACES, o sea, ACES, ACES. Entonces esta ley facultó al FBI a que comenzara a ver las transacciones, cuánto era y quién las hacía, a diseñar un mecanismo que permitiera al FBI identificar quién hace las transacciones. Porque hasta ahorita lo que se podía hacer era, digamos, yo envío dinero afuera del país con el Bitcoin, pero no se sabe quién lo envía ni quién lo recibe. Sí. Queda registrada la operación en un libro de registro que se le conoce como blockchain. Ahí está la transacción. Entonces, ahí podemos ver cuántas transacciones se han hecho. Pero yo soy un número ahí. Correcto. Cuántas transacciones se han hecho de El Salvador hacia afuera y del exterior a El Salvador. Eso es lo que podemos ver. Pero ¿quién la ha hecho? ¿Cuánto ha hecho? Entonces, lo que ha hecho el FBI a raíz de varios ciberataques que recibieron sus empresas eléctricas y sus empresas de alimentos, que ciberactivistas hackean los sistemas de estas empresas y les piden para devolverles el control de su sistema, 5 millones, 10 millones de dólares en Bitcoin. Entonces el FBI ve que los ciberterroristas pueden usar el Bitcoin para, digamos, obtener... No queda un rastro. Exactamente, porque no tiene rastro. Entonces, cuando El Salvador aprueba la ley del Bitcoin y la vuelve moneda de curso legal, entonces el Senado aprueba la ley ACES para que el FBI diseñe un sistema para saber si es Ronald el que le manda a Fernando dinero, identificar a las personas y quiénes son esas personas. Así es como se ha descubierto, por ejemplo, que Hamas recibió dinero de donantes y ha estado recibiendo dinero de donantes a través de Bitcoin. Un político, para pagar su campaña, puede recibir dinero de quien sea en Bitcoin y después lo transforma en dólares y puede pagar su campaña, evadiendo el control del Tribunal Supremo Electoral, que está obligado a decir quién te dio el dinero. Entonces, todo esto creo yo que ha hecho que el FBI tenga ya un expediente sobre El Salvador. Y esto obviamente el Fondo Monetario Internacional pudo haberle dicho al gobierno, mire, aquí está esta situación con el Bitcoin. Porque le ha dicho, deje de cobrar impuestos en Bitcoin, desmonte la Chivo Wallet, de tal punto que vaya quedando en desuso. ¿Verdad? Entonces, y no ponga el dólar a competir con nada. Entiendo, Marvin, porque ahí pueden haber delitos a futuro que va a cubrir la ley Magnitsky, de que pueden ser procesados todas estas personas en Estados Unidos. Marvin, el tema de la transparencia se habló mucho de que estaba dentro de los requisitos pero están entre que se cayó en los últimos momentos, llegaron a acuerdos para que este no sea fundamental, ¿o me equivoco? No, está dentro, por ejemplo, la ley que te digo, la ley ACES, la A es de accountability, ¿sí? Que en inglés, quiere decir transparencia. ¿Verdad? Es la forma de transparentar la actividad del Bitcoin en El Salvador. Entonces, por supuesto que la buena gobernanza se llama el capítulo, es de abrir, digamos, ¿verdad?, la información, por ejemplo, lo que ha pasado en Los Chorros. O sea, más allá de que el ministro explique que que el accidente ocurrió porque había un rompeviento, que un empleado decide quitarlo porque estorbaba para poder instalar los hierros,
y que viene el viento y bota eso, y que resulta que el que ordena quitar el rompeviento es uno de los muertos y que por lo tanto ya no es, ¿verdad? No hay responsabilidad. Exacto, porque está muerto el que dijo que había que quitar. Está muerto el muerto y dijo que es el que había dicho que quitar la membrana, que es la que provoca el rompeviento, que es la que provoca el accidente. Bueno, él dice que para seguridad de todos nosotros se ha pedido un peritaje internacional que certifique esto que te estoy diciendo y que son las informaciones que él como ministro tiene. Y que el muerto fue. Y que fue el muerto. Ahora bien, pero el problema es que no podemos leer ese informe, porque ellos lo tienen reservado. El problema es que ¿por qué le dan $80,000 a cada muerto de indemnización? Porque así lo dice el contrato que el gobierno ha firmado con la empresa coreana. ¿Podemos leer ese contrato? No. ¿Por qué le dan $80,000 a estos muertos, pero a la señora que muere en el hospital de San Miguel, por mala praxis, solo multan al médico que le pague él $6,000 y la corresponsabilidad del Hospital Nacional San Juan de Dios no va a pagar nada? O sea, cuando todos sabemos que en el sector público la indemnización por muerte es $3,000. Eso lo sabe cualquier empleado público, por ley. Ahora, ¿en base a qué ley le dan $80,000 a estas personas muertas? Yo no digo que esté malo que se las den, no, porque una vida no tiene precio, pues. Pero la ley dice que es $3,000 a los empleados públicos. Bueno, pero esos no son empleados públicos. El problema es que, ¿cómo lo sabemos? Tenían camisa del MOP, ¿verdad? Y lo otro, el mismo ministro ha dicho que la empresa coreana ha hecho subcontratos con otras empresas para hacer ciertas actividades que necesitan en la obra, por ejemplo, el cemento. Pero la contratada es... Pues sí, no, pero tú no sabes. Entonces la pregunta es, hay una persona que ordena quitar el rompeviento, que es el que provoca el accidente. ¿Él era ingeniero? ¿Era jefe? ¿Qué era? Nadie sabe. O sea, porque si era obrero, ¿cómo es que un obrero toma la decisión de quitar un rompeviento que ya vimos que era vital? O sea, un obrero toma esa decisión o la toma un ingeniero. ¿Y este ingeniero era de la empresa coreana o de una de las empresas que ha subcontratado la empresa coreana? Porque ahí hay empresas argentinas y guatemaltecas que han sido contratadas para hacer ciertas labores que no pueden hacer la empresa coreana. Entonces, todo eso no lo podemos ver, no se puede leer porque está en información reservada. Entonces, lo que el ministro de Obras Públicas quiere es que le creamos que hubo un accidente, que se quitó un rompeviento, que el que ordena quitar el rompeviento es uno de los muertos, caso cerrado. Y para que las familias no demanden, porque por ejemplo no tenían seguro social, cuando es obligación que la empresa privada y el gobierno mismo tenga seguro social a esa gente. O sea, ¿tenían o no tenían? Porque lo llevaron al hospital San Rafael, ¿verdad? No tenían. Entonces, ¿tenían o no tenían? ¿Podemos leer eso? No. Es información reservada. Entonces, si el ministro explica esto que te estoy diciendo, el ministro Romeo Rodríguez lo ha dicho. Yo lo que estoy diciendo es lo que él ha dicho al explicar la tragedia. Pero, ¿y eso lo podemos corroborar? No, tenemos que creerle a él. Porque no hay manera que yo pueda leer todo lo que él dice. Igual al informe del accidente del helicóptero. No podemos leer eso. Si esa es la idea del gobierno de transparencia, yo creo que siguen pensando que la mayoría somos estúpidos. Porque está bien, esa es la versión del ministro, pero tú sos periodista, yo soy analista político. ¿Qué es lo que tenemos que hacer vos y yo? Ir a corroborar, confrontar con papeles, porque ellos han firmado. Ahora bien, $80,000. Es posible que eso diga el seguro que la empresa coreana tiene. ¿Está bien? No sería malo. Leámoslo. O le dan $80,000 a la carrera para que no demanden esas familias por negligencia que hubo ahí. Para que no demanden que no tenían seguro social, que los estaban haciendo trabajar por seguro social. Cuando el ministro explica, no dice, por ejemplo, si ahí hay personal en fase de confianza
Que se reos. presume también. Que también todo, se presume. Todo lo que presumimos es Pues porque sí, como no hay transparencia. Exactamente, entonces, pero no, el ministro cuando habló de eso no dijo, miren, estos muertos, estos obreros pertenecen a tal empresa, la coreana, la argentina o la guatemalteca u otra empresa que ha subcontratado a la empresa coreana. El que ordenó quitar el rompeviento es uno de los muertos, que es fulano de tal, que era el ingeniero o el maestro de obra a cargo. Es que así es que tenemos que saber eso. Y se les dio $80,000 porque ahí estaba en el seguro que ha firmado la empresa coreana. No tenían seguro social porque tenían seguro privado. Y se les da $80,000 porque así era. Entonces, ves, toda esa forma de explicar el accidente de Los Chorros es, lo que no tenemos manera de corroborar si lo que dice el ministro de Obras Públicas es cierto. Entonces, lo que le está diciendo el Fondo Monetario Internacional es, mire, estas cosas hágalas públicas. Vea, no puede seguir manejando así eso. Y lo interesante cuando el ministro estaba hablando del tema de Los Chorros es que nunca se refirió al proyecto como viaducto. Ajá. Se refería a proyecto, se refería a Los Chorros. Cuando habló de el periférico Gerardo Barrios, se refirió siempre con el nombre de la obra, Periférico Gerardo Barrios. Pero en el caso de Los Chorros, ¿era Los Chorros o era proyecto? Nunca le dijo viaducto. Entonces, ¿qué debemos? Porque lo que yo entiendo es que ahí no van a hacer ya el viaducto. Van a hacer una ampliación de la calle con un gran paso a desnivel, ¿verdad? Que serán las columnas esas que vimos que colapsó una de ellas. Entonces, es decir, ahora, ¿y a dónde podemos leer? Y eso sería malversación de fondos. Lo que sucede es que estás hablando de un préstamo de $400 millones. Ojo, él dijo, fíjense que se había hecho, dijo, un presupuesto para la calle de Sur City. Y se habían prestado 350 millones y solo gastamos 170 millones. Nos ahorramos tantos millones. Qué bueno, pero ¿y a dónde fue a parar ese dinero? Sí. ¿En qué obra fue a parar? O sea, él no dice, ¿verdad? Él presume que ahorró dinero, pero ¿qué? ¿Se devolvió? ¿Se gastó? ¿En qué se gastó? ¿Cuáles fueron las otras obras? Entonces, no podemos estar, y quiere que le aplaudamos que ahorró dinero, pero no nos dice a dónde fue a parar el dinero que ahorró. Solo quisiera acotar algo. Esa es la cuestión. Dan $80,000, solo eso. Falta de transparencia. Exacto. Pero el presidente dijo 50,000 más 5,000 y terminan con 80. ¿Cuál es el criterio? Exacto. Y oíme bien, de esos 80,000, 25,000 son para educación de los hijos de los muertos. Como una especie y no estamos diciendo de que es malo, sino que es la transparencia. 1 millón que les den a esa gente. El problema es que en el Estado, la indemnización, el seguro de muerte para un empleado público es $3,000. Así está, es lo que te dan. Seguro funerario. Hacemos una pausa, Marvin, ya venimos con más en Criterios en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. ¿Cómo va? Buenas noches. Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio, está en Criterios en este viernes 20 de diciembre. Estamos a la víspera de la Navidad, víspera también de la final. Eso al final vamos a hablar un poco de la final del fútbol. Va el equipo de Ronald. Ronald, ¿algo que acotar de este bloque anterior que hemos hecho con Marvin? Me parece que la explicación de Marvin es correcta, es clara. Lo que hay que dejar claro es que $80,000 que le está dando a la familia realmente es para limpiar toda la porquería que han hecho. ¿Cómo es? Bueno, o sea, no hay criterios de nada. ¿De dónde los 80? ¿Por qué 25 para los niños y los 65 para la familia?
Eso no existe en ningún lado. Es para callarles la boca, para que no los vayan a demandar. No hay contratos, no hay nada, ni siquiera seguro social. Ni siquiera seguro social tiene a gente. Y este es un revés, un reculón, como ustedes dicen también. ¿Qué es lo que el Fondo Monetario Internacional nos está mostrando del gobierno que no es el patio trasero de nadie? Del gobierno que dice de que aquí nadie, o sea, nosotros somos independientes completamente, tenemos soberanía, aquí nadie nos va a venir a decir nada. Mire, el primer gran reculón de esta dictadura ha sido con los maestros y los médicos, ¿verdad? Primer gran reculón. Segundo gran reculón, el Bitcoin, la ley del Bitcoin, quitarle el artículo 7. Eso lo deja como letra muerta, eso ya no es ley, ya no hay nada obligatorio ahí. Es el segundo gran reculón. Y yo espero el tercer gran reculón de la dictadura, que sea la minería, que no metan la derogatoria de la ley. Pero si esa es la salvación económica, según lo que dice el presidente. Mire, el presidente es un mentiroso, ¿verdad? Nos mintió con el mismo Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué le iba a hacer el despegue económico con Marte? ¿Qué no nos iban a envidiar todas las naciones del mundo? Porque el presidente dijo, cuando nos quieren vender la idea de la minería, de que el Bitcoin, una maravilla, a pesar, o sea, pobres aquellos que no compraron, no guardaron su Bitcoin, porque fueran millonarios, porque la oposición insignificante de este país, los que no cuentan, el 3%, los de la esquina, los irrelevantes, todo eso que somos, con sus argumentos le metió miedo a la gente. Entonces, ¿sabemos o no sabemos? ¿Hacemos o no hacemos? Para empezar, ya no somos insignificantes, ¿verdad? No somos irrelevantes después del discurso ese. 1 y 2. ¿Y de dónde nuestra pobre gente iba a comprar Bitcoin? A 54,000 estaba la moneda, más o menos, cuando las compró Bukele. Claro, él las compra con el pisto de nosotros, es bien fácil. Como dice mi esposa, el dinero alcanza cuando no es mío. Sí, pues sí. Entonces, ¿y cómo un obrero iba a poder comprar una moneda de Bitcoin? Un criptoactivo. Lo que pasa es que, miren, nosotros le dijimos todo esto, Francisco. ¿Cuántos programas no habremos hecho con usted? Diciéndole que primero eso no podía ser moneda de curso legal, hombre. No es moneda. Entiendan, yo llevé una materia que se llamaba moneda y banca. Una materia para enseñarnos moneda. Y esto poniendo un criptoactivo como moneda de circulación. Era elemental que no era moneda. Hasta hoy se están dando cuenta que ya la tiraron a la basura. Ronald, quisiera, para abarcar más temas raros, usted menciona que el primer gran reculón es educación y salud. Sí. Entonces es un éxito que les hayan dado parte del escalafón, porque es de $1,500 para abajo. No, entonces, mire, vamos a ver, hay que aclararlo. Ha sido un triunfo del pueblo, ha sido un triunfo de los maestros y los médicos, una derrota a la dictadura. Pero de que eso realmente sea significativo, no lo es. 2 millones, ¿verdad? Para los maestros. Sí. ¿Cuántos maestros tenemos? 20,000, sale como $47 el aumento, ¿verdad? No, son 2 millones entre 45,000 maestros. Son $44.44 en el año. Claro, pero hay que decir algo, es que así está la ley. El aumento no es un gran aumento. No, porque son porcentajes. Nunca lo iba a hacer, pues, ¿no? A menos que hubieran dicho, vamos a reformar entre el 12 porcentaje. son 3.70 al mes, claro. al mes. Entre 30 son 12 centavos, 12.3. Bueno, no llega a 5, no lo puedo aproximar. A 12 centavos, o sea, es como para una tortilla al día. Diario, sí. Ajá. Sí, el aumento no eso ha sido. Por Que así como dice estaba la Marta, ley. que así es la ley. Sí, pero
¿Pero por qué agarran solo los de 1.500 para abajo, que es a los que menos? No, eso es en salud. En salud, ese sí, es sí, salud. sí. Es salud. Y eso es otro tema. Pero los maestros les aumentaron 13 centavos para una tortilla más al día. ¿Ah? Que no son los maestros los que tienen que tener el mejor salario en una sociedad para que puedan educar bien a nuestros niños, pues. Deberían, sí. ¿Ah? Deberían ellos realmente de tener una vida digna. Algún día habrá que dignificar, Mario, el magisterio. Sí, claro. Porque mientras el magisterio no se dignifique, jamás vamos a tener una buena educación, hombre. Nunca va a haber una buena educación. Siempre se supo que el aumento eran $2 millones, porque ya estaba en la ley. Solo tenías que ver la ley que habla de un 3% según el salario. Los 2 millones. El problema es que los querían robar. El gobierno les quería quitar. Esos 2 millones no los querían dar. Se los han dado hasta la hora de la plenaria. Le han llevado al honorable jefe de fracción de Nuevas Ideas. Me da risa porque me acuerdo del apodo. Un papelito ahí para que lo lea. Hasta allí se supo. Un día antes había pasado el presupuesto sin el escalafón de los maestros y sin el escalafón de los médicos. Pero eso era de prever. ¿Qué pasa? Espérate, ¿qué pasa con el de los médicos? Hasta 1.500. Y era hasta 3.000 la ley. Así es. Pero la reformaron. ¿Cómo? Ya la reformaron ellos. Sí, pues así estaba, digo. Oye, la reformaron para hacer la picardía. Pero que lo que pasa es que esta es una picardía de bichitos, así tontos, ¿verdad? Estamos hablando de un presupuesto de casi 10.000 millones de dólares. O sea que 10 millones no es nada para esa cantidad. Pero se lo dejan hasta 1.500. ¿Qué pasa con los jóvenes médicos, estudiantes de medicina que están pensando en hacer 2 subespecialidades o 3 y fajarse 25 años de su vida estudiando para que no les aumenten, para venir a tener un salario tope? ¿Lo van a hacer? Si, No lo van a si un hacer. médico general quiere sacar una especialización acá, tiene que firmar por 3 años con el gobierno, con un salario risible para él que ha estudiado tanto. Y no hay otra opción. No, ayer, irse del país, esa sí es una opción. Mire, pero eso tampoco es que... Ronald, pero tengo tiempo. Qué lástima. Solo voy a terminar esto. Estaba en un programa y yo les dije esto de los maestros y me escribió una señora. Mi sobrina me dijo que es una ortopeda. Se acaba de ir del país a trabajar a otro país porque en El Salvador no se puede. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Criterios. Buenas noches, qué bueno que está cenando con nosotros, trabajando, simplemente disfrutando en familia. Gracias. En este viernes de un tráfico, de un congestionamiento. Tráfico es todo, congestionamiento, esa es otra cosa, es lo que vivimos constantemente en nuestro país. Está con nosotros Ronald Umaña y Marvin Aguilar acompañándonos en esta oportunidad, analizando tantísimas cosas. El licenciado Marvin Aguilar, culturólogo, ¿así es? Sí. Bueno, hemos aprendido algo hoy, sin duda. Marvin, quiero insistir, pero brevemente, con lo del Fondo Monetario Internacional. ¿Va a desnudar al gobierno o simplemente son requisitos para que queden entre ellos? No, lo que sucede es que todo este proyecto va a pasar a lo largo de 40 meses. No es que le dan los 1.400 de una vez. No, pero eso es para que entre el Banco Central de Reserva para nivelar sus cuentas. Y esto es para pagar. Exactamente, para tener incluso dinero en las reservas internacionales por si hubiera una emergencia. Entonces la cosa es esta, lo que tiene que hacer el gobierno en 40 meses es implementar todo ese, digamos, plan que le ha propuesto el Fondo Monetario Internacional. A reducir más la plantilla de empleados públicos, ajustarse en la cuestión de la deuda
Y le están diciendo, si logras ahorrar 1.400 millones, vea, en 40 meses, yo te voy a poner una línea de crédito de 3.500 millones que puedes usar. Y le dicen al Banco Mundial, al BESI, al Banco Interamericano de Desarrollo y al CAF que ya le pueden prestar a El Salvador. Entonces, lo grave de esto es que la deuda ahorita está en 32.000 millones. 32.000 y pico. Entonces, vamos a llegar a los 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿Ese quinquenio? sí, Sí. podemos, porque acuérdate que son 40 meses. 40 meses, ¿cuánto es? 5 años, ¿verdad? Por ahí anda. 3 años. Va, 3 años, ¿verdad? 3 años y medio por ahí. Entonces, en 5 años ya va a poder él pedir esos 3.500. Y ahorita vamos con una deuda de 2.400 millones más, que ya va a entrar en el presupuesto de este año 2025. Que es autofinanciable. Que no lo es, porque en febrero vas a firmar un convenio de 1.400 millones. Pero nos dijeron que es autofinanciable, una deuda histórica por primera vez. Lo que sucede es que es el manejo de la publicidad del gobierno. Pues él también dijo que iba a haber un satélite Cuscatlán, también dijo que iba a venir Amazon, también dijo que iba a venir Tesla. Allí no mintió, También dijo que es el mejor sistema de salud que tenemos. pero engañó. ¿Cómo no mintió pero engañó? Él dice de que lo que va a estar financiado completamente es el gasto corriente, el presupuesto corriente. Ese se paga con los ingresos corrientes. De IVA y renta. Pero el presupuesto de inversión, para eso se iba a prestar una cantidad de miles de millones. Lo que le den. El otro es de 6.000 millones. O sea, con lo que entra del IVA de renta, con eso se paga esto. Pero son salarios, las cositas de abajo. Pero todo lo grande de arriba, eso no lo mencionó en el discurso. Claro, cuando él hace el discurso frente a la... Pero no deberíamos de sobreentender que... Es que por eso, ahí es donde mintió, ahí es donde engañó a la gente. Cuando está ahí en el discurso hitleriano, que tiene todos los soldados ahí abajo. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Él dijo presupuesto corriente, de gasto corriente, ¿verdad? Claro. En el momento uno oye presupuesto, ¿verdad? Lo que sucede es que hay una forma de hacer política de esta gente, de esta derecha, de Milei, de Trump y de Bukele. Y es que, por ejemplo, Donald Trump, cuando anuncia el nombramiento del embajador de Estados Unidos en México, que es el ex embajador en el primer periodo De El Salvador. en El Salvador, dice que Ron Johnson es el que ayudó a Bukele a superar el problema de la delincuencia. O sea, dice que el ex embajador de Estados Unidos es el que creó estas condiciones de paz social en el país, no el plan control territorial. Eso dice Trump en su tuit cuando nombra a Ron Johnson embajador. O sea, que el que hizo el negocio con las pandillas es Donald Johnson. Pues sí, el que arregló eso, dice, y por eso vamos a poder arreglar el problema también nosotros ya con México. Va, entonces, ves, le está echando al embajador estadounidense el éxito de lo que pasó en El Salvador. O sea, ya no es ni el presidente Bukele, es el embajador. Entonces, lo que sucede es que este grupo de derecha crea las buenas Pero y noticias. el presidente Bukele, que no decía que era de izquierda, Pero hoy se ha alineado con la derecha, por eso mismo. ya cambió. Claro, ya cambió. Es decir, Que él no tiene ideología. crean No. las buenas noticias. Necesitan buenas noticias. Entonces yo voy a decir que no va a haber necesidad de prestar dinero para el presupuesto y estoy prestando como 3.000 millones. Sí, entonces sí, presupuesto corriente solo para Sí. que... Y si te preguntan, pues decí que era esto cuando te referías, no a esto. Y seguís prestando. O sea, es decir, aquí no hay violencia política y metes preso a los activistas ambientalistas de Santa Marta. Va, por ejemplo. Es decir, ellos juegan con eso. O sea, es una especie de hacer del cinismo. Populismo puro. O del cinismo hacerla una regla de la política, pues. Es decir, yo transparento todo, dice el ministro de la Pública, pero ¿para qué lo voy a transparentar si nunca se queda bien con la gente? Si lo hacemos público, hablan. Si no lo hacemos público, se habla. Entonces, mejor no hacemos nada público, dice. ¿Ves? Es un juego increíble. O sea, a mí no me estén pidiendo que yo haga obras.
dijo el jefe de fracción en la DEA. Si es que yo no he prometido nada. Se publica que el diputado de San Miguel, Caled Navarro, tiene un carro nuevo de $95,000. No, de un poco más, dice él. Y pues sí, te corrigen, no vale 95, es que vale, en realidad vale como 120,000. 120. Esa camioneta. Entonces, Comprada de contado. por eso, entonces. Y no en Bitcoin. Claro, entonces, es decir, pero eso es hacer de la política, del cinismo, una regla más o una herramienta más de hacer política. Bueno, hacemos una nueva pausa para venir con las partes finales ya. Vamos a la parte final. Interesante plática y ¿saben qué es lo peor? No aterrizamos. Hay tanto de qué hablar, Sí. Hay tantas cosas que se nos quedan. Hay tantos reculones hoy. En el próximo programa vamos a hablar de todo lo que se ha aprobado ahora en la Asamblea Legislativa, que continúa la sesión plenaria, por cierto. Marvin Aguilar, muchas gracias. No, agradecerte y aprovechando porque yo me despido de las emisiones de este año. De este año, y él alegre. Porque... Yo contento que... ¿usted qué va a volver en enero? Bueno, pero usted ya no, entiendo yo, porque lo van a arrestar. No. Ah, no. No. Ni va a salir huyendo. No. Ah, ok. Entonces, pero yo quisiera Soy agradecer. intocable. Quisiera agradecer a la audiencia de Criterios, porque este año ha sido para mí especial porque fui candidato a diputado, y agradecer el apoyo al medio que me dio, ¿verdad?, en esta campaña tan importante que es. Y obviamente todos los que votaron por mí por ver este programa allá en el departamento. Nadie. Sí. Entonces, pues sí, es que yo no pude planchar papeletas. Sí, hombre. Entonces, yo se lo dije. usted no me Comprate ayudó. una planchita. Pero es que me mandaron Te una de la vapor, plancharon, un grado de esas. Sí. No me sirvió realmente. Cuando Entonces, vino. no se feliz podía. Navidad y feliz año, Marvin. Y felices fiestas a toda la audiencia y a ustedes también. Espero que no. Pero terminaste de licenciado este año. Sí, ¿Qué por lo más menos finalmente ya soy licenciado, reconocido por el gobierno. Así que reconocieron mi título. Va. Y a usted espero que no patee el cable y que esté de regreso también en enero, el viernes 3 de enero. Que no Yo se soy ponga una- celeste. Yo soy una persona responsable, Martín. Le deseo para el 2025 un mejor gusto de corbatas. La envidia es terrible. Ha traído todo este año unas corbatas. Yo no sé Para gusto los colores. quién lo asesora, No, ¿verdad? mira las que se pone él, pues sí es lo peor. Que una corbata es un nudo en la garganta. No. Ronald, muchas Ya gracias. vestido, mira qué elegancia. Feliz Navidad. Gracias, hombre, Fernando. Feliz Navidad a usted, porque creo que no lo vamos a ver otra semana, ¿verdad? No, yo no sé. O sea que ni tampoco lo vas a invitar a la radio. No, si él no llega, porque no quiere la RR. ¿Y por qué ríe? La mejor radio que hay en ¿Por qué este se país ríe? es la de este señor que tenemos Estamos en acá. línea, Radio La RR. Ronald, muchas gracias. Gracias, hombre, por haber venido a aguantarnos a nosotros dos No, es acá. un gusto estar con todos ustedes. Feliz Navidad, que la pasen de lo mejor. ¿Mañana va al estadio? No va a ir a apoyar a su equipo, ya ve. No ¿Quién lo dice dejan- que no no? lo dejan Usted, entrar. usted no puede estar hablando si yo voy a estar ahí en primera fila, papá, en el A la mero par de Vietnam. Yamil Bukele va a estar ahí en el Yo voy al Vietnam. Él va a estar en palco. Por eso a la par de Yamil. Es que va a ir al estadio Cucatlán, él solo. Ah, Lo va a ver Que por como se le pasó televisión. Va a presidencial. ser el señor Se lo- Grande. Por eso, pero usted va a ir al palco de Bueno, además el Cucatlán. águila aquí no tiene nada que hablar. Se nos fue el tiempo. El martes tampoco tiene nada que ver. El otro Buenas martes noches. tampoco. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9